Comenzamos con una sesión más de SOS, este espacio dentro del podcast de Supracortical, donde mandas una pregunta y con eso la tomamos para platicar del tema que realmente te importa y nos ayudas a que entre todas y todos podamos elevar la calidad de nuestra vida. Se ha vuelto verdaderamente una sección que me llena de felicidad poder escucharte, leerte. Recuerda que el mensaje lo puedes mandar a través de audio, de texto, de forma anónima o no, a través de Instagram en @RafaLópezDR, me mandas un mensajito directo, me sigues y me mandas un mensaje directo. Y para agradecerte la confianza de que me mandes esta pregunta, en cuanto termino de grabar, ahorita que termino de grabar, te mando el episodio así, sin editar, sin cortinillas, en crudo y con errores, te lo mando, pero para que tú puedas tener lo antes posible y antes que nadie la respuesta a la pregunta que tú me hiciste. Luego ya el episodio se queda grabado y saldrá, qué sé yo, 3 semanas después, 2 meses después o 3 meses después, porque como van llegando más y más preguntas, pues se va alargando el tiempo de la respuesta, pero yo ya te mandé la respuesta a tu pregunta y eso ya me deja mucho más tranquilo. Sin embargo, recuerden que siempre les digo que esto es un podcast, esto es un programa y tú me ayudas a crear este programa. Pero si hay una verdadera urgencia en cuanto a tu salud mental, siempre, por favor, acude lo antes posible con un profesional. No te esperes a preguntarme y a que yo te conteste, ¿de acuerdo? Como quiera que sea, te agradezco muchísimo y vamos a comenzar nuestra sección de SOS con una primera pregunta. Arrancamos y me dice, hola Rafa, esta pregunta es para SOS, soy Valeria. Te agradezco mucho, Val. Gracias por darme tu nombre. Recuerden que también lo pueden hacer anónimo, pero me encanta saber con quién estoy platicando, ¿no? ¿Cómo puedo comunicarle al papá de mi hijo que necesito mudarme a Estados Unidos por motivos migratorios y que me llevaré a nuestro niño de 2 años conmigo sin que él sienta que quiero alejarlos? Nos separamos cuando el niño tenía 9 meses y actualmente él no tiene posibilidad de visitarlo si me voy. Solo puede verlo si yo lo traigo. Quiero decirle que seguirá siendo parte de su vida y que buscaré mantener su contacto, pero no sé cómo expresarlo para que no se sienta atacado ni pierda la calma. ¿Qué me recomiendas? Val. Te agradezco muchísimo la pregunta. Es difícil. Y esto es de las cosas que de una u otra manera más me preguntan. Rafa, ¿cómo le hago yo para que la otra persona sea feliz? ¿Cómo le hago yo para que la otra persona no se enoje? ¿Cómo le hago yo para que la otra persona vaya a terapia? ¿Cómo le hago yo para que la otra persona no sea violenta? ¿Cómo le hago yo para que la otra persona entienda? ¿Cómo le hago yo para que la otra persona estudie, crea, sienta, viva, piense? Vaya, si yo lo supiera, yo ya sería presidente del mundo y yo pues le haría lo necesario a los 8,000 millones de personas en la humanidad para que todos fueran felices y se la pasaran bien. No se puede. El principio de libre albedrío del que nos hablan las religiones, el principio de propiedad privada, de libertad, de lo que nos habla la política, el principio fundamental de la psicología es que la otra persona va a pensar lo que va a pensar de mí, de ti y del mundo. La otra persona va a sentir lo que va a sentir de mí, de ti y del mundo y va a hacer lo que va a hacer. Y no hay nada que podamos hacer para evitarlo. Eso no significa que no tengamos responsabilidad afectiva, que no entendamos que nuestra manera de actuar va a generar una serie de emociones. Eso no significa que no busquemos la mejor forma de hacerlo, pero de principio tenemos que partir en que la otra persona va a recibir la noticia como se le antoje. Y muchas veces las personas reciben la noticia diferente de como nosotros pensamos que la iban a recibir. Ay, yo pensé que iba a gritar y no gritó, sino que lloró. Yo pensé que iba a llorar y no lloró, sino que platicó. Yo pensé que iba a platicar y más bien gritó o más bien se enojó. No sabemos, depende de un montón de variables. Lo que sí te puedo decir es,
tú a mí me estás dando un mensaje muy claro. Tú a mí me estás mandando por texto un mensaje muy claro. Nos separamos cuando el niño tenía 9 meses. Yo sé que actualmente él no tiene posibilidad de visitarlo, pero pues yo sí quiero que sigan teniendo una relación. Quiero decirle que va a seguir siendo su papá y que estará siendo parte de su vida y vamos a buscar la manera de mantener el contacto. Quiero que reciba la información de la mejor forma posible. Me mandaste un mensaje breve, claro y amable. Es todo lo que puedes hacer. Ahora, él, que es el papá de tu hijo, tiene derecho jurídico a impedírtelo. Él, que es el papá de tu hijo, tiene derecho de ir con su abogado y decir, mi hijo tiene derecho de tener una relación cercana con su papá, que soy yo. Ojo, no yo que soy papá tengo derecho de estar con él. No, no, no. Aquí el elemento que se pone al centro de toda discusión jurídica es el bien supremo del menor de edad. Y digo menor de edad porque aquí estamos hablando de una cosa jurídica. Él tiene todo el derecho de decir, pues, ¿qué crees que no? Y tú para sacarlo legalmente del país necesitas la autorización de él. Y tiene derecho a decir que no, aunque tú se lo digas de manera clara, concreta, amable, cariñosa, le expliques que es por su bien, que va a tener un mejor futuro. Tú puedes bajar el sol, la luna y las estrellas y él tiene el derecho de decir, mi hijo tiene derecho de decir que quiere estar con su papá, mi hijo tiene el derecho de convivir con su papá y acá está mi caso jurídico y tal. Y que tú te lo llevaras sin ese derecho sería una cosa muy grave y muy delicada. Entonces, claro, lo mejor es tratar de llegar a un acuerdo, intentarlo a través del diálogo. Definitivamente mi recomendación, insisto, es así como lo hiciste conmigo, de manera clara, de manera directa y de manera amable. Punto. ¿Te garantizo resultados? No. Insisto, se puede enojar, se puede entristecer, te lo puede prohibir. Sí, claro, sí, sí. Pero lo mejor que puedes hacer es hablarlo. ¿Sí? ¿Dónde, cuándo, cómo? Son las preguntas que tienes que contestar. Lo hemos dicho muchas veces. La comunicación depende de elegir el mejor dónde posible, el mejor cuándo posible, el mejor cómo posible, teniendo claro el para qué. Si tú tienes el mejor para qué, mira, nuestro hijo va a tener esto y 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 esto. Para que eso suceda, yo me lo necesito llevar para allá. Estamos en el mejor lugar para platicar esto, en el mejor momento. Nunca el lugar va a ser perfecto, nunca el momento va a ser perfecto, pero busca el mejor posible, el mejor para él, para el papá de tu hijo. ¿Cuál será el mejor lugar para él para platicar? ¿Cuál será el mejor momento para él para platicar dentro de lo posible? Cuando comento esto en terapias de pareja y le digo, oye, vas a hablar con tu esposa, ¿ok? ¿Cuál crees que sea para ella el mejor lugar y el mejor momento? Y normalmente la pareja me dice, no, donde sea, cuando quiera, no, no, está perfecto. No, le digo, no, no, piénsale. No me digas cuando sea, cuando quieras, donde quieras. No, no, no. Dime, oye, te invito. Yo sé que el martes es tu día de descanso. Te invito el martes a mediodía para no agarrarte ni muy tarde ni muy temprano. Te invito a comer, vamos a platicar, vamos a tomar un café. Nos vemos en tu casa, en la mía, de preferencia en un lugar neutro, yo qué sé. Y entonces, pues, te sientas a platicar con él. Si hay una buena relación con él, pues nada más tú y él. Si la relación no es buena, pues a lo mejor hay que llevar al abogado, a la hermana, yo qué sé. Pero idealmente, si la relación es buena, con él. Y le dices, mira, quiero hablarte de esto, pero sin rodeos, directo. Especialmente por un tema cultural, a los hombres no nos gustan los grandes contextos. No, mira, te platico. Fíjate que las universidades de Estados Unidos desde 1953 se hizo una ley. ¿De qué me hablas? No, dime lo que me tienes que decir, lo más claro, lo más directo, pero lo más amable. Mira, quiero ser muy clara contigo.
quiero que nuestro hijo crezca en Estados Unidos. Se abre esta posibilidad y yo creo que él va a ganar esto. Yo sé que eso a ti te mete en una complicación, porque tú ahorita no tienes posibilidad de estar yendo a verlo, porque no, pero yo quiero que tú tengas el mayor contacto con él. El niño va a venir 2 veces al año, 4 veces al año, 1 vez al año. Te va a hacer videollamadas todos los sábados y los domingos y los miércoles. Vas a tener una tableta para comunicarte por mensaje con él, por videollamada el día que quiera. Le cuentas un poco lo que tú puedes aportar. Tú le dices cuáles son los beneficios, que entiendes los conflictos y lo que tú puedes aportar para ayudarle. Pero a partir de ahí ya no es tu responsabilidad cómo vaya a reaccionar él. Puede reaccionar de buenas, de malas, puede ponerte una demanda, puede prohibirlo. Sí, ese es su derecho. Y ahí a ti te va a tocar aceptar la realidad. Aceptar la realidad de cómo responda él. Y a partir de ahí tratar de insistir, tratar de convencerlo, meter abogados, lo que tú necesites. Pero tienes que partir del hecho de que él tiene toda la posibilidad de responder como quiera y que nadie te puede garantizar que va a responder bien aunque tú tengas los mejores motivos. Entonces, pues también hay una parte de aceptación del riesgo. Esa aceptación que surge de tener un hijo con alguien. Por favor, entendamos, cuando nos vinculamos en pareja, pues te vinculas con la pareja y con toda su familia. Y cuando tienes un hijo con esa persona, pues creas un lazo irremediable con esa persona para siempre. Y no hay más. Y háganle como quieran. O sea, me encantará que me puedas mandar un mensaje y me digas, ya platiqué con él y salió súper bien y estoy contenta, estoy feliz. Llegamos a acuerdos. Él va a ir a verlo 2 veces al año y va a hacer el esfuerzo de ir a ver a su hijo y yo voy a hacer el esfuerzo de traerlo 4 veces al año y van a tener comunicación y ojalá que sí, ojalá que el amor incondicional hacia nuestras hijas, hacia nuestros hijos, siempre prevalezca y siempre gane. Pero no existe forma alguna, ni por un psiquiatra, ni por un psicólogo, ni por un mentalista, ni por un mago, de manipular hasta el punto de quitarle a alguien su libre albedrío, y eso es parte de lo que tenemos que aceptar. Mi recomendación, un mensaje claro, directo, amable. Lo que quiero para nuestro hijo, los problemas que sé que va a causar y mi mejor forma de tratar de ayudarte para que esos problemas no nos estén interrumpiendo. Así es que, Val, te mando un gran abrazo a ti, a tu pequeño también, y ojalá las cosas estén lo mejor posible. Vamos con la siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice, hola Rafa, soy Patti y quiero compartirte para supracortical mi situación. La convivencia con mi hermana es muy complicada. Ella es sumamente controladora y perfeccionista. Últimamente he tenido conflictos con ella ya que cocino en casa y si no leí las instrucciones de una licuadora o si eché a perder un disco de una licuadora, eso hace menos de un mes que utilicé una olla de presión y como no respeté los límites de la presión de la misma, se enojó porque no estuvo la comida a tiempo y en ocasiones pienso que me enseña a trancazos o a golpes o que no tiene el modo correcto de decir las cosas. Yo le debo de comprar el disco que le descompuse y bueno, hoy tuvo que comer más tarde junto con su esposo por estos problemas. Pero estas son cosas que se repiten y si bien yo pienso que no soy perfecta y que soy un ser humano, me bajan la moral todas estas situaciones, me la bajan hasta el suelo y me hacen sentir triste por momentos. Luego recuerdo que tengo herramientas como el saber que es una emoción, en este caso la tristeza que pasa después de 90 segundos y que solo permanece si lo elegimos. Pues yo decido darle la vuelta al sentimiento y observar lo que sucede. En fin, que si las condiciones económicas fueran otras, yo no estaría viviendo con ella, sino sola. Y tendría un gato. Y sabría qué comer y a qué hora hacerlo sin depender de cómo sucede actualmente. Lo cierto es que tengo una calidad de vida muy buena, pero emocionalmente estos malestares
también me han forjado mi carácter y me han hecho crecer. ¿Cómo decirlo? Me siento becaria en la vida. Gracias por escucharme y brindarme tus consejos en esta situación. Puedes decir mi nombre, no hay mayor problema. Muy bien. Entonces, te agradezco un montón la pregunta. Si no te alcanza para comprarte tu casa, que te alcance para comprarte tu olla de presión. O sea, si no te alcanza para rentar en tu casa y tener tu gato y comer a la hora que tú quieras, pues encuentra cuál es el mejor horario para comer aquí sin meterte en broncas. Esto es otra de las cosas que vemos constantemente en la psicología que vemos en redes sociales, en los libros de autoayuda. Es que a mí no me debería de afectar cuando otra persona me regaña. No, es que te va a afectar. Sí, pero los budistas nos han enseñado a crear una distancia crítica y entonces a decir, los palos y las piedras pueden quebrar mis huesos, pero las palabras jamás me harán daño. Sí, por supuesto. Por supuesto que parte de la madurez emocional implica que pueda venir alguien y decirte, come torta con tu hermana la gordota y que no te importe. Sí, son cosas que vamos aprendiendo en el kinder, que alguien te diga, ay, pues como vienes vestido de rosa, eres una niña y que no te afecte. Sí es cierto. Sí tenemos que aprender a que de repente hay gente que llega de mala cara y dejarlo pasar. De repente que hay gente que llega y reclama, que es grosera. ¿Qué te cuento yo de los comentarios que me hacen en redes sociales? Y mira que a mí me va bastante bien. En general, les agradezco muchísimo cuando hacen comentarios lindos, agradables, que aportan. Pero nunca falta que alguien ahí avienta, ¿no? Cualquier comentario que es una estupidez, que es una tontería, que este contenido que este brother seguro ni estudió medicina. Cosas. Y pues sí, hay que dejarlas pasar. Hay que aprender a dejarlas pasar. ¿Cómo aprendemos a dejarlas pasar? Mira, respira y comprende quién eres tú. Y no creas que tú eres la etiqueta que alguien más te está dando. Sí. Pero por otro lado, esto es un tema de límites. Y acuérdate que límites no significa yo te voy a obligar a que tú no me hagas esos comentarios. No. Los límites me los pongo yo a mí y los límites muchas veces son más físicos que psicológicos. Ay, mira, tan fácil. Yo en mi cuarto tengo mi cocinetita, tengo una parrillita, yo ahí tengo mi sartén, mi aceite, mi olla, y yo cocino a la hora que a mí se me antoja cocinar y pago mi luz que usa mi parrilla eléctrica y se acabó. Oye, pero es que yo necesito una cocina más grande, pues renta un lugar. Es que no me alcanza para rentar, pues entonces adáptate a la pequeña. O sea, tenemos que aprender con los pocos elementos o muchos elementos que tengamos a poner límites. Esta es tu licuadora, esta es mi licuadora. Esta es tu olla, esta es mi olla. Si yo echo a perder mi olla, pues es muy mi olla. Como no me alcanza para rentar o para comprar y vivir sola, pues entonces me tiene que alcanzar para comprar mi olla y cocinar sola. Y de esa manera yo estoy poniendo un límite claro y un límite práctico. Por supuesto, llegará el día en que esté de malas, ¿no? Llego a la casa, ella está de malas. Pues sí, pues tengo que aprender a distanciarme de eso y a no engancharme y a lo que quiera, sí. Pero los límites se ponen con puertas, con ventanas, con paredes, con agenda, con artículos de mi propiedad. Ahí es donde vamos poniendo los límites. Entonces, pues te recomiendo hacer todo lo posible, entre otras cosas, tomar algún buen curso de finanzas personales para que dentro de 3 años, 5 años, 10 años o 20 años vivas sola con tu gato y hagas lo que tengas que hacer. Yo no te digo que tengas que hacer hoy, pero por favor, ve aprendiendo temas de finanzas personales para que puedas construir la vida que tú quieres en 25 años. Está bien, no pasa nada. Pero mientras tanto, utiliza los recursos que sí tienes para poner límites. Oye, no voy a usar tu cocina a la hora que tú usas tu cocina y no voy a usar tus utensilios de cocina, voy a usar los míos. Hermana, ven, yo no me quiero pelear contigo.
Así es que esto que está en esta cajita son mis cosas. Estas las lavo yo, las rompo yo, las repongo yo. Sí, y yo no voy a usar tus cosas. Así es que no te preocupes, ya no tienes de qué preocuparte. Yo hago mi cocina cuando yo quiero y tal. Y ya está. Y así tú te estás poniendo un límite a ti que te disminuye la agresión, a sabiendas que lo mejor es que eventualmente vivas sola. Ahora, un día pasa algo, porque siempre, pues cuando vivimos con gente, algo pasa, ¿no? Íbamos caminando cerca y te di un trancazo sin querer, dejé mojado el baño, se quedó prendida la estufa. Esas cosas pasan. Bueno, entonces sí, vete a un lugar aislado, en medida de la posibilidad, respira, recuerda quién eres, que estás haciendo lo mejor para estar bien tú contigo y déjala que la emoción pase. Pero tiene que ser esto más bien algo excepcional. Esto no puede ser todo el tiempo. Pasa lo mismo con una sustancia tóxica. Oye, me cayó cloro en las manos. Bueno, pues agua, lávate bien, tal, ¿no? Y ya, pues tu piel se reparará y tal. Pero si todos los días estás metiendo tus manos en cloro durante muchos minutos, por más que te laves, te va a lastimar. Es lo mismo. Oye, me cayó una emoción corrosiva. Bueno, pues échale agüita, respira profundo, salta a caminar, desapégate de la etiqueta, mantén claro tu autoconcepto. Sí, pero si puedes mejor poner una puerta y un seguro, bueno, mejor pon puerta y seguro. O sea, definitivamente es mucho mejor opción. Así es que te agradezco muchísimo la pregunta. Te mando un abrazo. Vamos con la siguiente. Ahora me preguntan, hola Rafa, ¿cómo estás? Quería consultarte por el tinnitus. Mi mamá lo tiene desde hace meses y si bien está yendo con médicos, terapia, yoga, etcétera, tiene días muy feos. Si llegas a tener oportunidad, te agradecería que hagas algún comentario al respecto. Encantado y gracias por la pregunta. El tinnitus es el zumbido de oídos, ¿no? Cuando en tus oídos suena tit o algo por el estilo, pues entonces el diagnóstico es tinnitus, es un síntoma. Ese tinnitus puede venir por temas mecánicos, neurológicos, neuroanatómicos, por un montón de causas, y quien atiende el tinnitus es una persona especialista en otorrinolaringología, es decir, un médico especialista en oídos y garganta y que nos va a permitir dar el mejor tratamiento posible. ¿Qué tenemos que decir en términos de salud mental? Que sí es un problema serio y que muchas veces es bien difícil de tratar. No, por supuesto, de ninguna manera quiero desilusionar a nadie, pero el tinnitus muchas veces permanece durante años y es muy molesto, especialmente durante las noches, porque cuando hay muchos estímulos, y esto te habrá pasado alguna vez con temas, por ejemplo, de dolor de estómago, de gripa, de desvelos, de dolores musculares, durante el día son más soportables. Porque alguien te habló aquí, porque estás trabajando, porque estás viendo la tele, porque saliste a caminar, porque vas en el transporte público. A mayor cantidad de estímulos, pues es menos claro eso que te está molestando. Te distraes para fines prácticos. Pero hacia la noche, que van decayendo los estímulos y que ya no hay quien te hable, ya no hay ruidos, ¿no? Esos ratitos en los que a muchos escritores les gusta escribir a las 12 de la noche, a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, se vuelve muy molesto cualquier síntoma porque tienes la posibilidad de ponerle atención. Y a cualquier cosa a la que le pongas atención, la acercas y la agrandas. Si le pones atención a un pedacito de comida, de una palomita de maíz, de una roseta que se te quedó ahí atorada en un diente, si tú le pones atención suficiente, se siente como si fuera una muela enorme y como si fuera un pedazo enorme de comida el que está ahí atorado. Por el simple hecho de que le pusiste atención, las cosas se acercan, se agrandan y pesan más emocionalmente.
Entonces, pues las personas con tinnitus muchas veces se duermen escuchando música o viendo la televisión o algo que les pueda un poco distraer el ruido molesto del oído, pero lamentablemente de una manera u otra, pues van a disminuir la calidad del sueño, van a incrementar el estado de alerta, el cerebro en el sistema límbico va a estar en alarma más tiempo, se va a elevar el cortisol, se va a elevar la presión arterial, porque es molesto, porque es un dolor sonoro, porque algo duele ahí. Y entonces, bueno, pues eso muchas veces puede generar cuadros de depresión, de ansiedad, e incluso en algunas personas puede generar algunas alucinaciones auditivas y demás. Entonces, indudablemente hay que hacer todo lo posible dentro de lo posible porque un especialista en oídos, nariz y garganta, un otorrinolaringólogo, una otorrinolaringóloga, pueda ayudarnos a reparar ese tinnitus lo más posible. A partir de ahí, hay que ir con tu psiquiatra para que también, en caso necesario, pueda complementar con una pastilla para dormir o con un antidepresivo o con algún medicamento que ayude a disminuir incluso la sensación de ese tinnitus. A veces se requiere del apoyo también de personas que hayan hecho especialidad en neurología. Entonces, bueno, hacer todo lo posible porque realmente puede ser muy, muy incómodo, muy molesto y como dices, puede haber días muy malos. Así es que, por favor, otorrino, psiquiatra y neurología, por favor. Lo más importante es hacer todo lo que podamos para disminuir ese dolor sonoro tan molesto, que sí es un tema. Ojalá esté lo mejor posible y les mando un abrazo desde acá. Muchas gracias por escucharme y pues nada, a aprender un poco más sobre estas temáticas del tinnitus y cómo poderlo atender. Ojalá estén lo mejor posible. Les mando un gran abrazo y seguimos con la siguiente pregunta. Vamos con la siguiente pregunta y como no me especifican si puedo decir el nombre o no, pues entonces prefiero dejarlo en anónimo. Hola Rafa, un gusto saludarte. Hace algunas semanas estaba buscando algún contenido en YouTube para pasar el rato y el algoritmo me recomendó uno de tus videos de SOS. Me suscribí a tu canal y días después vi que tenías uno donde hablaba sobre la bipolaridad, el trastorno bipolar. Mencionabas que podemos escribirte y escucharlo hablar expresando con honestidad y transparencia me hizo sentir confianza en contarte mi caso. Hace casi 8 años me diagnosticaron con trastorno bipolar tipo 1. He llevado un proceso largo, pasando entre distintos psiquiatras y psicólogos, pero a pesar de ello siento que actualmente estoy perdiendo mucho del sentido de la realidad y de la confianza. Escribo buscando orientación, pues en este momento he dejado de asistir a consultas con mi doctora psiquiatra anterior, pues fue muy difícil contactarla ya que vive lejos de la ciudad y con la psicóloga por falta de compromiso, pues tampoco responde a mis mensajes. Ambos son profesionales con agendas muy ocupadas, pero por ello decidí dejar de asistir a consultas y además sentía que no avanzaba. Quería compartir mi historia para alguno de tus videos de SOS donde aquí dice, sí puedes mencionar mi nombre. Muy bien, Lucero, gracias. No tengo ningún problema, estaré infinitamente agradecida en que me ayudes y me orientes en esta situación. En 2016 tuve mis primeros síntomas con pérdida de la atención y lapsos de lagunas mentales donde no recordaba cómo llegar a ciertos lugares, donde también tuve delirios de grandiosidad, donde me creía un enviado de Dios y donde mi misión era iluminar la vida de las personas. También tuve delirios de persecución, escuché voces y tuve alucinaciones. Regalé muchas cosas de valor sentimental y económico que mi mamá me había dado. No dormía, limpiaba mucho la casa de mi mamá, me corté el cabello y lloraba mucho. El primer psiquiatra al que me llevó mi mamá no estaba seguro de poder atenderme, así es que nos recomendó a un neuropsiquiatra, quien me mandó a hacer estudios como electroencefalograma, una resonancia magnética y todo salió bien, sin anormalidades. A pesar de contarles mis síntomas, el doctor me diagnosticó trastorno depresivo mayor con ansiedad, me recetó antidepresivos. Eso cuidado,
Las personas con trastorno bipolar en general, salvo que ya llevemos mucho tiempo conociendo a esa persona en especial, no deben de recibir antidepresivos. Las personas con trastorno bipolar no deben de recibir antidepresivos, salvo que ya llevemos un tiempo conociéndolos de manera muy profunda y adecuada. Bueno, me recetó antidepresivos y ninguno me ayudaba a mejorar. Cada vez estaba más triste hasta que llegué a la ideación suicida. Al contactarme con el doctor, me derivó a internamiento y entonces mi mamá y yo nos fuimos al hospital esa misma noche. Me internaron en Guadalajara, en el hospital Salme de Soquipan, donde estuve internada casi un mes, pues no lograba andar con el tratamiento preciso para estabilizarme. Recuerdo estar en la camilla y que había letras y números que cambiaban adelante de mí y me di cuenta de que el diagnóstico estaba clasificado en el DSM-5. Supe que mi padecimiento era clasificado como F31.1, que significaba que presenté al menos un episodio psicótico tras años de intentar volver a mis estudios. Lo que dejé al comenzar los episodios. Desde 2016 hasta el 23 me mantuve en eutimia. Oye, muy bien, fueron bastantes años. En 2023 volví a recaer, pero esta vez por no llevar un control adecuado del sueño y tomar café cuando no debí de haberlo hecho, y por rendir lo mejor posible en la universidad. Tuve un intento suicida nuevamente, me mandaron a internar, en esta ocasión en el San Juan, en Guadalajara. Allí estuve también casi un mes, donde continuaron con el diagnóstico y donde hicieron pruebas médicas para estabilizarme. Salí del hospital, decidí mudarme de la ciudad natal, estoy en Puerto Vallarta, en un pequeño pueblo, con mi abuela y mi mamá. Estuve ahí hasta que regresé a principios del 2025. Conseguí un buen trabajo, me independicé y estoy médicamente estable desde años anteriores. Ahora, en 2025, a mis casi 29 años, he perdido la comunicación conmigo misma. Mi autoestima está por los suelos y no logro dejar fluir mis emociones por temor a perder el control y recaer. No logro tener conversaciones y reflexiones tan profundas como antes. Tengo episodios de despersonalización y mi anterior psicóloga me dijo que desarrollé un trauma complejo. Por ello comprendo mis sentimientos de extrañeza a diario como si todo fuera un sueño. No logro concretar los planes que quisiera en un futuro. Tengo pareja, pero temo cometer más errores, recaer y herirlo nuevamente. Me siento muy perdida, desconectada del mundo, de mis seres queridos, de mis emociones, como si una ola hubiera revolcado toda mi construcción mental que he desarrollado desde mi nacimiento y me haya dejado con mucha confusión mental. Vivo días en automático, tengo miedo de estar perdiendo el sentido de la realidad. Mm, Discúlpeme por lo extenso del mensaje, pero necesitaba escribir. Muchas gracias de antemano, Lucero. Te agradezco muchísimo que me mandes este mensaje. A ver, varias cosas. Primero, el trastorno bipolar. Tenemos varios episodios, al menos un par de episodios. Tenemos por ahí también la entrevista que le hicimos a Maureen Terán, que ella es una activista y habla mucho del trastorno bipolar. Pero este trastorno bipolar es una condición de nacimiento. Es una condición de nacimiento que tradicionalmente presenta síntomas claros entre los 18 años y los 40 años de edad, especialmente en la década de los 20, 30, ¿no? A los 25, 27, tú ahorita tienes 29, 30, 31 años, ahí es donde debuta, donde aparece, donde brincan los síntomas. Por favor, con la descripción que nos hace Lucero, a las personas que no lo tengan muy claro, ahí es muy claro, ¿no? En la manera en la que ella nos dice cuáles son estos síntomas de grandiosidad, esta falta de sueño, síntomas depresivos, intentos suicidas. Tuvo la necesidad de estar internada Lucero en varias ocasiones en un hospital psiquiátrico y por eso el diagnóstico hasta el momento es trastorno bipolar tipo 1. Ese es el diagnóstico técnico. Bueno, a ver. Pasaste muchos años en eutimia, eso es algo muy bueno, es decir, pasaste muchos años estable, sin síntomas, eso es algo muy bueno, pero por favor, lo antes que puedas, hazte pruebas farmacogenómicas.
Si a alguien le recomendamos hacerse pruebas farmacogenómicas, es a las personas que tienen trastorno bipolar. Ya sabes, son pruebas genéticas. Te mandan un kit a tu casa. Trae como un cepillito adentro. Con ese cepillito te raspas un poquito las mejillas por dentro, básicamente ahí con la lengua, con un poco de saliva, raspando un poco las mejillas. Se mandan estos cepillitos de regreso al laboratorio y más o menos unos 30 días después te dan una cartilla genética. Es decir, te dan un resultado con información de tus genes que te dicen cuáles son los medicamentos que te caen bien, te caen mal, los mejores, los peores, y con eso tú puedes saber cuál es el tratamiento personalizado y de precisión para ti. Hice un episodio en el podcast entrevistando a la doctora Alejandra Contreras, otro donde yo solito platiqué sobre el tema de la farmacogenómica, pero se los recomiendo un montón, especialmente a personas que requieren múltiples tratamientos o tienen un diagnóstico complejo como el trastorno bipolar. Estas pruebas farmacogenómicas hoy en día en México pues costarán menos de 15,000 pesos, son caras en ese sentido, pero se hacen una sola vez en la vida. Una vez en la vida. Así es que si tienes que ahorrar 1,000 pesos mensuales durante 15 meses o 500 pesos mensuales durante 30 meses, hazlo. Hazte las pruebas farmacogenómicas y acércate a un psiquiatra, a una psiquiatra experta en farmacogenómica. Te recomiendo la empresa Novagenic, pero no necesariamente tiene que ser esa. Esto no es un comercial, simplemente es una recomendación. Y en Novagenic te pueden recomendar a algún psiquiatra, alguna psiquiatra que sea experta en la interpretación de las pruebas farmacogenómicas. Una vez que tienes esa primera consulta, te dice, mira, estos tratamientos sí, este medicamento sí, este no, por esto, por aquello, por estos motivos genéticos, te va a permitir estabilizarte mucho más. Antes que la psicoterapia, un buen tratamiento farmacológico para ti que tienes trastorno bipolar. Recordemos que el trastorno bipolar no es un tema psicológico, no es de un trauma de la infancia, no se cura con yoga. No, esto es una cosa biológica. Recuerden que la salud mental es biopsicosocial y aquí sí es muy biológico el tema. Es una rama biológica, naces con esto, debuta entre los 20 y los 30 años de edad, pero se atiende sí o sí con medicamentos. Por lo mismo me preocupa mucho que me digas, no, yo ya no voy a consulta. No, hay que ir a consulta. Así le atines o no le atines, vaya bien, vaya mal, ve a consulta. Lo más importante para cuidarte es ir a consulta. Se vale pedir segundas opiniones, terceras opiniones, claro, pero necesito que encuentres algún médico, alguna doctora con quien te puedas acercar y tener un seguimiento adecuado. Pero definitivo, te recomiendo pruebas farmacogenómicas con una interpretación de una persona experta en farmacogenómica. Yo he tomado al menos 3 cursos de interpretación de las pruebas farmacogenómicas y no me considero un experto. No sería conmigo, con la persona correcta a la que hay que acudir para interpretar las pruebas. Ya que alguien nos las haya interpretado, ahora sí. Ahora, ¿las entiendo? Sí, claro, vaya. O sea, ya puedo entender bastante bien, oye, ¿qué pasa con el gen de la metiltetrahidrofolato reductasa o con el LC6A4, SLC6A4? Sí, claro, sí. Pero hay que acudir con los meros profesionales para que tengas un tratamiento personalizado y de precisión. Si ya tenemos las pruebas farmacogenómicas, si estás en eutimia, si estás en seguimiento con tu psiquiatra, pues por supuesto que hay que estar en acompañamiento psicoterapéutico. Indudablemente, vas con tu psicoterapeuta, vas con tu psicóloga, con tu psicólogo, con tu terapeuta. Muchas veces el psiquiatra, la psiquiatra tienen además una formación psicoterapéutica, entonces, claro, pero no es la parte más importante. La parte más importante, indudablemente, es biológica. Así es que, por favor, Lucero,
si puedes darle una repasadita a los episodios de mi podcast, especialmente en Spotify, porque en YouTube no están todos, pero en Spotify o en otras plataformas de audio, en Apple Podcasts y demás, encuentras los más de 700 episodios que tenemos, pero ponle ahí trastorno bipolar, TBP en el buscador y te va a salir información, la entrevista con Maureen Terán, los episodios de farmacogenómica, pero por favor, síguete atendiendo sí o sí con un psiquiatra. Esto es de estas condiciones que tu vida va a depender de ello. Eres una chica joven, tienes mucho por delante y con un tratamiento adecuado te vas a sentir muy bien. Vas a pasar periodos largos estando muy bien. Te mando un abrazo. Gracias por acercarte. Yo sé que vas llegando, eres de nuevo ingreso, viste el episodio de SOS aquí en YouTube y te suscribiste y me seguiste en Instagram en @RafaLópezDR, me mandaste el mensaje, te lo agradezco un montón y como siempre les digo, ahora para que no tengas que esperar hasta que se publique, en cuanto termine de grabar este episodio, te lo mandaré antes que a nadie, con todo gusto para que lo escuches, aunque sea un episodio sin editar. Te mando un abrazo, muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Hola Rafa, ¿cómo estás? Buenos días, mi nombre es Alondra. Quisiera saber si puedes hablar en el podcast de Supracortical acerca de un tema como el diagnóstico que me dieron hace 2 años. Me dijo el doctor que tengo un microprolactinoma, que tiene un tamaño menor a 1 centímetro, pero ningún doctor me ha dado alguna razón por la que haya sucedido. Nadie en mi familia lo ha tenido y algunos doctores me dijeron que un factor podía ser el estrés. Y quiero saber si mis hábitos, quizá mi forma de vivir, tuvieron algo que ver con este diagnóstico. Otros le llaman adenoma hipofisiario. Creo que es lo mismo y un poco más. Bueno, te agradezco muchísimo la pregunta. Importantísimo. A ver, adenoma hipofisiario o microprolactinoma o prolactinoma. Sí, efectivamente es la misma cosa. ¿Alguna vez han visto un cráneo, ¿no? Dibujado, pintado, fotografiado? Pero yo no sé si han logrado ver lo que se llama la base del cráneo. Cuando un cráneo lo cortas a la altura de la frente, ¿no? Empiezas haciendo el corte en la frente y de ahí te vas hasta la nuca pasando por las orejas, como si quisieras abrir la tapa. Tú abres la tapa del cráneo y te asomas hacia abajo y vas a ver la base del cráneo. Más hacia adelante, tantito atrás de los ojos, de donde está todo el hueco para la estructura ocular y los vasos y nervios de los ojos, vas a encontrar al centro, digamos, separando el tercio de adelante del tercio de en medio y del tercio de atrás, en la parte que separa el tercio de adelante y el de en medio, a la mitad, al centro, vas a encontrar un pedacito de hueso que parece una silla de montar. Esta silla de montar, pues los que la describieron le vieron cara de silla turca de montar, de las sillas que los turcos en aquella época utilizaban para montar a sus caballos, entonces se ve como una silla de montar. Es algo parecido, si lo vieras de lado, a cómo se ve el Cerro de la Silla en Monterrey, Nuevo León. Allá se ve el Cerro de la Silla y se ve como una silla de montar. Bueno, pues si tú ves esto si ves de arriba, pues lo ves como si fuera una silla de montar de arriba. Si ves la silla de al lado, pues ves ese huequito. Ahí en ese huequito está la hipófisis. Por eso se puede llamar también adenoma hipofisiario porque crece en la adenohipófisis. Algunas personas ya de antigüedad le llaman pituitaria a esa glándula. Es una glándula, es un pedacito de cerebro que realmente es como una glándula. Es como un moquito, ¿no? Como imagínate, no te quiero hacer imágenes feas mentales, pero imagínate un moquito como una gota de agua cayendo de un grifo y entonces, pues esta glándula, esta adenohipófisis, tiene esa forma como de gotita, como de moquito, ¿no? Entonces,
Por eso le dan un nombre en latín que hace referencia al moco, ¿no? Entonces, bueno, esta glándula cae y se sienta en la silla. La pituitaria, este nombre de pituitos significa moco, o la hipófisis, cae y se sienta en la base del cráneo y es una glándula muy importante para generar muchas hormonas. Entre otras hormonas, genera prolactina. La adenohipófisis, la parte de la hipófisis que genera prolactina, manda la información y como toda hormona, esa información corre por la sangre y llega, entre otras cosas, a las glándulas mamarias, al pecho, especialmente en las mujeres y especialmente en las mujeres embarazadas, se estimulan las glándulas mamarias para generar leche. Lo lácteo es la leche, ¿no? Entonces, la prolactina es la que genera leche. Pro a favor de, que empuja, que ayuda, que provoca. Prolactina es la hormona que genera leche. La leche es la prolactina en el pecho de las personas, en el pecho especialmente de las mujeres embarazadas. La prolactina genera leche materna. Entonces, de nuestro cerebro sale la información de la adenohipófisis, se manda la información para generar prolactina y producir leche. Entonces, cuando surge un tumor, esto es un tumor en medicina es una bola, cualquier bola, no necesariamente tiene que ser cancerígena ni tiene que ser un cáncer maligno para llamarse tumor. Cualquier bola en medicina es un tumor. Surge este tumor que es un prolactinoma. Es una bola de glándula que está produciendo prolactina y muchas veces eso incluso dependiendo de los niveles que se alcancen en sangre de prolactina, pueden hacer que tú empieces a liberar leche por el pecho. O sea, el pecho empieza a llenarse de leche materna y surge la leche aunque no estés embarazada de manera anormal, de manera extraña, en una persona que puede ser un hombre de 50 años de edad con un prolactinoma, pues de repente empieza a mojar la playera con leche. Pues sí, pues es un fenómeno hormonal. Esto pasa. Ahora, este prolactinoma, este adenoma hipofisiario, este tumor de la pituitaria, pues lo que va a provocar puede ser esa o varias alteraciones hormonales, pero particularmente esa. Vas y te haces en el laboratorio exámenes de sangre y los niveles de prolactina salen altos. Tú pides, háganme niveles de prolactina en sangre y salen altos. Bueno, ya está. Esa es la principal afectación hormonal de este adenoma hipofisiario, de este prolactinoma. Cuando este tumor crece mucho, entonces ya no es un microadenoma o un microprolactinoma. Tú me estás diciendo es pequeño, es un microprolactinoma, es chiquito. Bueno, si creciera más y creciera más, ahí juntito está el quiasma óptico. Tus retinas generan los nervios ópticos y a esa altura de tu cerebro ¡pop!, se cruzan. El del lado derecho se pasa para el izquierdo y el del lado izquierdo se pasa para el derecho. Vemos cruzado. Bueno, entonces cuando ese tumor presiona, empieza a meterle el codo al quiasma óptico, las personas pueden dejar de ver bien, empiezan a ver como en túnel, no ven bien a los lados. Lo más probable es que tú no tengas este síntoma porque es pequeño tu adenoma hipofisiario. Pero si crece, bueno, pues otro efecto que puede generar es una afectación en la visión. Esto pocas veces se opera. Algunas ocasiones hay que operar y lo hace un neurocirujano. Pero lo más frecuente es que afortunadamente no es peligroso, no pone en riesgo tu vida y que muchas veces se controla con pastillas.
Se mandan pastillas durante meses y meses y meses y vas haciendo resonancias magnéticas y vas midiendo en sangre niveles de prolactina y muchas veces, ¡pop!, te liberas de ese tumor con unas pastillas. Eso es lo más frecuente. En algunas ocasiones hay que operar, sí, pero lo más frecuente es que lo puedas controlar de manera sencilla con pastillas. Es de esos pocos tumores que no se operan, que muchas veces no se operan. Pero tienes que recibir un tratamiento adecuado con un neurólogo, con una neuróloga que le sepa bien a la temática y que entonces te diga, mira, esto es lo que está pasando, esto es lo que vamos a hacer y lo vamos a corregir en tanto tiempo. Pero muchísimas veces tiene muy buen pronóstico y se resuelve con pastillas. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla que la ciencia ha avanzado hasta allá! Recién me mandaron la frase que no sabía yo de un biólogo americano, que en este momento lamentablemente se me olvida su nombre, pero es una frase que me encanta, que dice, tenemos madurez emocional como si fuéramos cavernícolas, instituciones de nivel medieval y tecnología futurista. Es una combinación peligrosa. Emociones cavernícolas, instituciones medievales y tecnología futurista. ¿Por qué menciono esto? Porque este tema de, pues tú te lo causaste por estrés, es una tontería. Es una cosa retrógrada. Por favor, retrógrada. Yo he conocido a muchísimas personas con depresiones graves, con ataques de pánico horribles, con cuadros de ansiedad generalizada, con trastorno obsesivo compulsivo, que han perdido la vida por causas de quitársela por estos temas y que no tenían adenomas hipofisiarios. Tengo por ahí varios episodios dedicados a no es estrés. Que se te vaya chueca la boca de lado, no es estrés. Que te dé artritis reumatoide, no es estrés. Que un montón, de verdad, le he dedicado tiempo a un montón de cosas que la gente dice, pues es que es por estrés, ¿no? Entre otras, el cáncer no es por estrés. No es por estrés, no es por estrés. Para empezar, cáncer es una palabrita que abarca muchísimos tipos de enfermedades. No es una sola enfermedad. Son muchos tipos diferentes de enfermedades y hay de causas a causas del cáncer. Por ejemplo, el retinoblastoma, que es cáncer de la retina y le da a personitas que acaban de llegar al planeta, 2 meses de edad y ya tienen retinoblastoma. ¿Y les vas a decir qué? ¿Que es por estrés? No, por favor. ¿No? O sea, entonces no hagas caso a las personas que te dicen que un microadenoma hipofisiario, que un microprolactinoma está causado por estrés. El tema es que es lo más fácil de decir. Es lo más fácil para los doctores, es lo más fácil para tus familiares, es lo más fácil para tus amigos. Pues es que claro, como te enojas, como te angustias, como te preocupas, como te entristeces, pues mira, ahí están las consecuencias. Ya te dio un tumor en el cerebro por estrés. No, por supuesto que no. Ahora, no solo mencionas el estrés, mencionas hábitos. Hay muchas causas de tumores y de cáncer generado por malos hábitos. El principal mal hábito, no dormir bien, no comer bien, no hacer ejercicio, no tener actividades recreativas, causa cosas. Sí, causa cosas. Pero normalmente por chiras pelas, normalmente de manera secundaria, normalmente a causa de algo más. Como no estoy durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, teniendo actividades recreativas, fumo, bebo alcohol, tengo otros malos hábitos que sí pueden generar un desarrollo de cáncer, especialmente el tabaco y el alcohol. Si hay malos hábitos relacionados con el cáncer y relacionados con la muerte, tabaco y alcohol. No hay cantidad sana de consumo de alcohol. No existe el consumo sano de alcohol. Y el alcohol está relacionado con un montón de enfermedades y el tabaco especialmente está relacionado
con un montón de causas de cáncer. Entonces, si me dices, Rafa, ¿me puedo causar un tumor por malos hábitos? Sí, especialmente por fumar y beber alcohol. Pero en general vas a prevenir un montón de cosas durmiendo bien, comiendo bien, haciendo ejercicio, teniendo actividades recreativas. Rafa, ¿qué probabilidad hay de que yo solita me haya causado el adenoma hipoficiario? Muy baja. Muy baja. En medicina nunca podemos decir 100%. Oye, no, estoy 100% seguro de que no te lo provocaste tú. No puedo. Pero la probabilidad es bajititititititita. Es que nadie en mi familia lo había tenido. Pues mira, ahora ya tus sobrinos, tus hijas, ya van a poder decir, sí, mi mamá, mi tía, mi abuela, mi hermana tuvo un adenoma hipoficiario. Pues sí. Así es la baraja genética. A veces nos toca ser el primero en la familia en que lo tuvo. Ahora me dices, nunca nadie lo había tenido. ¿Será? ¿Será que la bisabuela no tuvo un adenoma hipoficiario? ¿Será que el tatarabuelo no tuvo un microprolactinoma? ¿Será que el tatarabuelo que murió de apendicitis a los 20 años no traía una? No sabemos. O sea, lo más probable es que no sepas a qué te refieres con que nunca en la familia. Nunca mi mamá, mi abuela y mi bisabuela. Pues son 3 generaciones. Pero acuérdate que los seres humanos llevamos 300,000 años en el planeta Tierra. Así es que es muy difícil afirmarlo. Pero lo que sí te puedo decir es, a ti te tocó. Pero te tocó además en una época tecnológica en la que se puede diagnosticar y en la que se puede curar. Pero no, te prometo que no es estrés. Te lo juro que no es por estrés. Insisto, imposible que yo te pueda firmar al 100%. Pero estas son de esas muchas causas que no son por estrés, como por ejemplo la parálisis facial, que se te vaya la boca chueca. No tiene que ver con el estrés. Y ya hemos hecho episodios al respecto y si necesitan, por favor, revisen los más de 700 episodios de Supracortical en audio, en video. Aquí estamos para seguir hablando de estas temáticas. Déjenme ver si ya cerramos con esta pregunta o nos echamos una más si es que la siguiente es cortita. Ya sabes que las voy leyendo así, no las preparo antes, así es que déjame revisar y si no, terminamos por hoy. Pero que sepas, te agradezco muchísimo que mandes la pregunta y para agradecértelo, en cuanto termine de grabar así, en crudo y con errores, te mando el episodio para que escuches mi respuesta y no te tengas que esperar hasta que se publica el episodio de SOS. Te lo agradezco mucho. Bien, pues hasta aquí nuestra sección de SOS de esta semana. Te agradezco muchísimo que me busques en Instagram, me sigas y me mandes el mensajito a través de @RafaLópezDR. Me mandas el mensaje directo, me pones, Rafa, para SOS, anónimo o no, mira, este es mi nombre, te cuento un poquito de mí. Me lo mandas por voz si quieres y pongo tu voz aquí en el episodio, como tú gustes. Pero como sea, te agradezco un montón que mandes tus preguntas. Te mando el episodio antes que nadie y nos vemos la próxima semana. Nos escuchamos la próxima semana en un episodio más de SOS. Muchas gracias y hasta la próxima. Yo soy Rafa López, soy psiquiatra. Nos seguimos escuchando. Gracias por escuchar Supracortical. Yo soy el psiquiatra Rafa López y me interesa muchísimo conocer tu opinión sobre este episodio o cualquier otro que hayamos publicado. Recuerda que puedes encontrarme como @RafaLópezDR en todas las redes sociales. Quiero darte las gracias por escuchar Supracortical y sobre todo por suscribirte donde sea que estés escuchando este programa y así puedes enterarte todo el tiempo de nuestros próximos estrenos.